Vamos a abrir la palabra del Señor en un versículo que dice lo siguiente. Salmo 4, verso 8. Repito, Salmo 4, verso 8. No tenía el nombre de este mensaje, pero creo que este título le permitirá a todos ustedes saber de qué se trata este mensaje. Con mi fe te tocaré. ¿Qué es fe? La confianza en Dios. Con mi fe te tocaré. Y cuando nosotros podemos tocar a Dios, sucede lo que le pasó a esa mujer que tocó el manto de Jesús. Salió poder de Él. Cuando tocamos a Jesús, recibimos poder de Dios, poder de lo alto. Y necesitamos llegar a la plenitud de este versículo. Salmo 4, verso 8. Dice lo siguiente el Salmo 4, verso 8. En paz me acostaré. Qué belleza. Y asimismo dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esto es un versículo donde el Espíritu Santo le muestra a este hombre, a David, en esos tiempos difíciles de guerra, de conflicto, de amenazas, de situaciones de vida o de muerte, le revela el Señor a este hombre este versículo. ¿Y cómo se lo revela? No de palabra, porque el reino de Dios no son palabras, sino poder de Dios. Este hombre podía dormir, podía acostarse y dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. Maravilloso. Hay un momento en la Escritura que Dios está haciendo un pacto con Abraham también, que le dice que corte unos animales a la mitad para hacer un pacto con él. Y dice la Escritura, refleja en la Escritura que Abraham hizo lo que Dios le dijo, pero también vio cómo venían aves inmundas, buitres, a comer esa ofrenda que él había partido para hacer un pacto. Y dice la Escritura que Abraham se afanó y se afanó y se afanó y seguían llegando aves, buitres, para comerse las carnes. Y se cansó tanto ese hombre que dice la Escritura que llegó como tinieblas sobre ese lugar y Abraham se quedó dormido. No pudo hacer absolutamente nada humanamente, pero dice la Escritura que se veía a lo lejos como un fuego de Dios pasaba por en medio de los animales. Dios hizo todo lo que Abraham no pudo hacer, de cuidar esa ofrenda humanamente. La ofrenda no se cuida humanamente. Dios es el que termina, el que sella el pacto. Jesús selló un pacto a través de su muerte y su resurrección. Y por eso estamos aquí, tenemos libertad. Y la meditación refleja eso.
que cuando tenemos confianza en el Señor, podemos dormir como durmió Abraham y no pasó absolutamente nada malo porque la ofrenda fue recibida, fue aceptada y Dios la selló. David dormía de manera plácidamente a pesar de los enemigos que tenía. Y conocemos la palabra de Dios que Jesús nuestro Señor en el Nuevo Testamento habla sobre esto. En el mundo tendremos aflicción. ¿Pero qué dijo? Confiad. Confiad porque yo he vencido al mundo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que en este mundo hay aflicción, pero que tenemos que confiar en Él. Pero he encontrado un versículo que muchos de ustedes, de vosotros, conocéis, porque podemos decir, sí, Jesús venció el mundo, pero Él fue el que venció, y yo no. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Bendito sea el Señor, que reina con poder y gloria. Primera de Juan 5, Primera de Juan capítulo 5, estamos diciendo que Jesús dijo, en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero este versículo dice algo muy importante. Capítulo 5, verso 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Hemos nacido de Dios? ¿Me hago esa pregunta? ¿Tú meditas la palabra del Señor? ¿Vas a la iglesia? ¿Oras? ¿Alabas a Dios? Entonces eres nacido de Dios por la palabra. Y por consiguiente, así como Jesús venció al mundo, nosotros los nacidos de Dios vencemos al mundo. ¿Y qué dice más adelante? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. Atención que esto es clave. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Tenemos que entender esto. Que no se trata de cosas humanas. Porque las cosas humanas son imperfectas. Tienen que ver con las cosas del Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y Dios ha colocado en nosotros lo de Él. Pero tenemos alguien que se opone a esa verdad, nosotros mismos, nuestra parte humana. ¿Sientes temor? Sí. Humano. Pero Dios dice claramente, ¿de quién temeré? Bendito sea el Señor. Salmo 27:3. Bendito sea el Señor. Otro salmo que dice mucho. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El que es nacido de Dios vence al mundo. Salmo 27.
Desde el verso 1, lo cantábamos ahora esta mañana. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, esto es aflicción. ¿Cierto que sí? Esto es una situación muy fuerte. David estaba experimentando que un ejército poderoso venía contra él. Y sin embargo, él dormía tranquilo. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien que Dios era el que lo guardaba. Y mira lo que dice aquí más adelante. Aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Con mi fe, yo toco a Dios. Así tenga miedo, que es humano, si mi fe permanece en lo que Dios ha dicho, tú vas a tocar a Dios y vas a recibir de Dios lo que Él te ha prometido. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. No importa la circunstancia que veas. No importa la circunstancia adversa que tú escuches. Si tú tienes puestos los ojos en la palabra de Dios, que es Jesucristo nuestro Señor, tú vas a recibir lo que tú estás viendo. No el mal. Tú tienes que ver es la palabra. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en la palabra. Amén. Cuando yo pongo los ojos en la palabra de Dios, toco la palabra. Y cuando yo toco la palabra, de esa palabra sale poder de Dios. Así como la mujer tocó el manto de Jesús. Y lo que me llama la atención, si conocéis esa parte de la palabra de Dios, dice que a Jesús la gente la muchedumbre lo agolpaba. Pero si esa gente tocaba a Jesús, ¿por qué no salió poder de Jesús cuando estas personas estaban tocando, ¿sí o no? Lo estaban rodeando y lo tocaban. No salía poder de Dios. ¿Por qué salió poder solamente en una mujer que tocó el manto? Porque esa mujer dijo, si yo tocar el manto, seré sana. Tremendo, ¿no? Había una necesidad. Por eso he dicho muchas veces que la oración que no presenta a Dios alabanza, adoración, óyeme bien, de reconocer que Dios es grande y poderoso, difícilmente puede ser escuchada. Y si la oración no muestra una necesidad en ti, porque lo he dicho muchas veces, a veces hay una necesidad, pero hay orgullo, hay incredulidad, no hay temor de Dios, no hay confianza, no hay declaración, no hay sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Que a pesar de lo que yo estoy sintiendo, yo voy a la presencia de Dios, que a mí ha dicho claramente que yo puedo entrar confiadamente hacia su presencia. Si somos nacidos de Dios, como dice la Escritura, vencemos el mundo, porque cuando yo soy nacido de Dios, Jesucristo abrió un camino. Tremendo, ¿no? ¿Crees que Dios
Jesucristo abrió un camino que traspasó los cielos. Entonces tú o crees o eres un incrédulo. Y ahí, si no hay fe en Jesucristo, vana es nuestra fe. Si no creemos lo que Jesús hizo, nuestra fe no vale nada, no sirve. Si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero si yo entro al lugar que abrió Jesús por la sangre de Cristo, aunque no sea merecedor, esa sangre me limpia para entrar allí, a ese lugar, para hallar ¿qué? Misericordia y oportuno socorro. Tremendo, ¿no? O sea, que yo puedo entrar a ese lugar y estoy tocando la palabra, porque estoy viviendo esa palabra. Yo cierro los ojos, Señor, tú dices que puedo entrar confiadamente, no miro la circunstancia, el problema, puedo entrar confiadamente ante tu presencia, que la sangre me limpia, me permite estar en tu presencia, y que tú dices que voy a hallar misericordia, o sea, voy a recibir de Dios lo que no merezco, y voy a recibir ¿qué? Socorro de Dios. ¿Qué socorro de Dios? Salvación a esa situación que estés pasando. Con mi fe, yo toco a Dios. Con mi fe toco la palabra, que es un espíritu. Y de esa palabra va a salir poder para que esa palabra sea manifestada, porque conocemos la palabra, pero parece que no entendiéramos, parece que las cosas las entendiéramos con nuestra mente. Dios no habla de esa forma. Dios nos da todas las cosas en nuestro espíritu y se comunica a través del Espíritu Santo en nosotros y nosotros en Él. Porque Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. No pueden haber dos pareceres. ¿Estamos de acuerdo? No puede haber dos pareceres. Si no hay unidad, una casa dividida contra sí misma cae, porque no está unida. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Él es el que tiene que gobernar en nosotros. La palabra es la que tiene que gobernar en nuestra vida. No puede gobernar el mundo, porque entonces el cristiano va a seguir en la aflicción, porque está siendo gobernado por las cosas del mundo. Pero el que es nacido de Dios vence esa circunstancia, porque pone los ojos en la palabra, en la cual sale poder de Dios. Todo fue hecho por la palabra, pero depende de esa confianza a la palabra. Jeremías, quise traer a Jeremías. ¿Por qué razón? Porque hay un versículo muy parecido. 17:7. Jeremías 17:7. El Salmo 1 dice que el que medita la palabra de día y de noche será como árbol plantado, ¿sí o no? Pero mira lo que dice Jeremías, la palabra del Señor, lo que dice en Jeremías. Jeremías 17:7 dice lo siguiente: bendito el varón que confía en el Señor y su confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará y no dejará de dar fruto. Y más adelante el 9 dice:
engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Por qué la palabra de Dios habla de eso? Habla de dos cosas. Una, que el profeta habla de la confianza en Dios. ¿Sí o no? Pero también muestra el corazón del hombre, que es perverso, que se opone a la verdad. ¿Cómo vencemos el mundo? Si verdaderamente somos nacidos de Dios, así suframos, así tengamos temor. Si yo pongo los ojos en lo que Dios dice, esa palabra va a gobernar sobre mi vida. Amén. Amén. ¿Me hago entender? Las palabras que se dicen desde estos lugares, de estos púlpitos, no son palabras de hombres. Y hay que discernirlas espiritualmente. Porque dice la Escritura que para el hombre es locura estas palabras. Las cosas de Dios son espíritu. Dios habla a nuestro espíritu. Dios nos revela a nuestro espíritu. Para que ese espíritu obre de acuerdo al Espíritu de Dios. Si perseveramos en ir a la iglesia, si perseveramos en la oración, no se trata de sentir, lo hemos hablado aquí, en el grupo de intercesión, todos estamos de acuerdo que no se trata de sentir, se trata de orar y de creer que Dios nos escucha. Si meditamos la palabra, si alabamos a Dios, si obedecemos sus mandamientos, si nos amamos los unos a los otros, verdaderamente somos hijos de Dios. O sea que hemos nacido de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tú no puedes vivir la palabra de la forma que tú la entiendes, te la sabes. Pero esa palabra no ha hecho vida en ti, Nicodemo. Y tanto así que Nicodemo, un principal de la sinagoga, no entendió qué es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es poner los ojos en la palabra de Dios. Nacer de nuevo es confiar en Dios. Nacer de nuevo es saber que Dios no es hombre para mentir y que la palabra de Dios se cumple.